El oficial Kyle Brennan llevaba 5 años en el Departamento de Policía de Baltimore, y esos 5 años pintaron una imagen clara que sus superiores optaron por ignorar. 13 quejas presentadas en su contra, 12 de ellas relacionadas con detenciones de hombres negros en distritos comerciales, por lo que Brennan calificó de merodeo sospechoso. Un hombre esperando fuera de un banco interrogado por planear un robo. Un hombre sentado en un escalón comiendo, detenido por allanamiento. Un hombre revisando su teléfono cerca de una joyería, registrado por vigilar el lugar. Cada queja terminaba de la misma manera. Capacitación obligatoria de desescalada que Brennan atendió pero nunca aplicó. Una tarde de viernes en el centro de Baltimore, su patrón de ver amenazas en hombres negros pacíficos chocó con alguien que literalmente no podía verlo en absoluto. Y ese momento pondría fin a la carrera de Brennan, costaría a la ciudad $1.000.000 y obligaría a un departamento a enfrentar las quejas que habían estado archivando durante medio decenio. Un hombre negro de unos 40 y tantos años, Jerome Washington, estaba sentado en un banco público fuera de un CVS, esperando el autobús de la Ruta 3. Su bastón blanco plegable descansaba contra su pierna. Su gorra de béisbol roja protegía su rostro del sol de enero. Ni crimen, ni disturbio, ni violación, solo un ciego usando el transporte público para regresar de su cita semanal de fisioterapia. Pero el oficial Brennan procesó la escena a través de un filtro tan distorsionado por prejuicios que confundió un dispositivo de movilidad reconocido federalmente con un arma potencial, interpretó la adaptación a la ceguera como engaño y transformó una espera rutinaria del autobús en una confrontación que destruiría su propio futuro. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo? Si esta es su primera vez aquí, por favor, pulsen el botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Baltimore, Maryland. La esquina de Pratt Street y Light Street en el corazón del distrito comercial del centro, donde las torres de oficinas proyectan largas sombras sobre las aceras abarrotadas de tráfico de la hora del almuerzo y viajeros de la tarde. El área bulle de actividad durante el horario comercial, pero se asienta en un ritmo más tranquilo a media tarde, cuando la mayoría de los trabajadores están de vuelta en sus escritorios y las calles pertenecen a compradores, turistas y personas con recados que hacer. Eran las 3:45 de la tarde de un viernes de enero. El sol colgaba bajo en el cielo, brillante pero no cálido. El tipo de día de invierno en el que la luz parece engañosa, prometiendo una calidez que no puede ofrecer. La temperatura rondaba los 38 grados. La gente caminaba a paso ligero, encorvada contra el frío, concentrada en llegar a donde necesitaban estar. Jerome Washington había perdido la vista 11 años antes. 11 años desde que un accidente de construcción le había seccionado los nervios ópticos, sumiéndolo en una oscuridad permanente antes de cumplir los 35. Ni luz, ni sombras, ni percepción alguna, ceguera total. Así que había reconstruido su vida desde esa oscuridad. Había pasado 18 meses en rehabilitación, aprendiendo habilidades de orientación y movilidad. Había dominado su bastón blanco, había aprendido a navegar por el sistema de autobuses de Baltimore, contando paradas y escuchando los anuncios de audio. Se había entrenado para cocinar, limpiar y administrar su apartamento de forma independiente. Jerome trabajaba como representante de servicio al cliente telefónico para una compañía de seguros, un puesto que requería paciencia, comunicación clara y atención al detalle, nada de lo cual requería vista. Esa tarde se había tomado medio día libre del trabajo para asistir a su sesión semanal de fisioterapia para un dolor de espalda crónico derivado del mismo accidente que le había quitado la vista. La sesión había ido bien. Su terapeuta estaba a 3 cuadras de la parada del autobús. Había recorrido el camino docenas de veces, su bastón barriendo la acera delante de él, la ruta memorizada en su mente. Había llegado al banco 5 minutos antes de la hora programada de su autobús, así que se sentó, plegó su bastón a una longitud más corta para sujetarlo más fácilmente y esperó.
Su teléfono estaba en su bolsillo, reproduciendo un podcast a través de auriculares de conducción ósea que dejaban sus oídos abiertos para escuchar su entorno, una medida de seguridad que los peatones ciegos utilizan para estar al tanto del tráfico y de las personas que se acercan. Estaba precisamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días, esperando el transporte público con la ayuda de movilidad que la ley federal protege y que la sociedad debería reconocer. Pero el oficial Kyle Brennan no reconoció nada excepto sus propias suposiciones. Brennan había estado asignado a la patrulla del centro durante 4 de sus 5 años en el Departamento de Policía de Baltimore. Sus superiores lo describían como hipervigilante, alguien que informaba más actividades sospechosas que cualquier otro oficial de su turno. Pero la hipervigilancia era solo otra palabra para el perfilado. En 5 años, Brennan había generado 13 quejas formales. 12 de ellas compartían patrones idénticos. Un hombre negro fuera de una sucursal de Wells Fargo, claramente esperando a alguien. Brennan lo detuvo, exigió identificación, lo acusó de planear actividad criminal. El hombre era un cliente del banco esperando a su esposa. Queja presentada, desestimada con anotación sobre iniciativa del oficial. Un hombre negro sentado en los escalones de una iglesia comiendo un sándwich. Brennan lo interrogó sobre allanamiento a pesar de que los escalones de la iglesia son un espacio público. El hombre era miembro de la iglesia tomando su descanso para almorzar. Queja presentada. Cerrada después de que Brennan completara la capacitación en relaciones comunitarias. Un hombre negro parado cerca de una casa de empeño mirando su teléfono. Brennan lo detuvo y registró, convencido de que estaba coordinando un robo. El hombre era un repartidor revisando su GPS. Queja presentada. Resuelta con requisito de capacitación en sensibilidad. El patrón era innegable. Hombre negro en espacio público. Brennan inventa intenciones criminales. Brennan escala. Queja presentada. Capacitación asignada. Sin consecuencias reales. Sin disciplina que importara. El sargento de capacitación de Brennan lo había marcado por perfilado agresivo durante su período de prueba, pero finalmente lo aprobó porque la crisis de personal del Departamento de Policía de Baltimore significaba que no podían permitirse perder cuerpos que pasaran las pruebas básicas de competencia. Así que Brennan siguió patrullando, sus prejuicios sin cuestionar, su patrón ininterrumpido, sus superiores archivando sus quejas en carpetas que juntaban polvo. Esa tarde, la centralita recibió una llamada anónima. Hombre sospechoso, cerca de Pratt y Light, posiblemente armado, ropa oscura, gorra roja, sentado solo con lo que parecía una pipa o un garrote. Hombre negro, de 40 y tantos años, parecía estar vigilando el CBS. Brennan respondió en cuestión de minutos. Este era el tipo de llamada para la que vivía. Intervención proactiva, detener el crimen antes de que sucediera. No cuestionó la percepción del llamante, no consideró explicaciones alternativas, simplemente respondió con la suposición de que donde había humo debía haber fuego. Detuvo su patrulla en la acera y escaneó el área. Allí, en un banco rojo fuera del CBS, un hombre negro, gorra de béisbol roja, gafas de sol oscuras, camisa a rayas azules, sosteniendo lo que parecía ser una varilla o un palo blanco. La mente de Brennan procesó la escena a través de su filtro habitual. Persona sospechosa, posible arma, necesita investigación. No notó las bandas reflectantes en el bastón. No observó el distintivo color blanco que señala la ceguera en todos los estados. No consideró que un hombre sentado pacíficamente sin lenguaje corporal agresivo podría no ser una amenaza. Vio lo que siempre veía cuando miraba a hombres negros en espacios públicos. Alguien que no pertenecía. Alguien tramando algo. Alguien que necesitaba ser controlado. Brennan salió de su vehículo y se acercó con la mano derecha cerca de su arma de servicio. ¿Creen que los oficiales deberían enfrentar suspensión obligatoria después de 10 quejas similares? Dejen su respuesta abajo.
Jerome oyó los pasos acercándose por su izquierda. Botas pesadas sobre concreto. Paso decidido. Giró ligeramente la cabeza hacia el sonido. Un reflejo humano natural para reconocer a alguien que entra en tu espacio personal, incluso cuando no puedes verlo. Disculpe, señor. ¿Qué hace por aquí? Jerome reconoció el tono de inmediato. Autoridad teñida de sospecha. Ya había pasado por esto, aunque generalmente por guardias de seguridad que pensaban que los ciegos debían estar perdidos o confundidos, no por oficiales de policía. Solo esperando mi autobús. ¿Por qué? Esto no es una parada de autobús. ¿Qué es eso en su mano? El ceño de Jerome se frunció bajo sus gafas de sol. Oficial, esto es definitivamente una parada de autobús. La ruta 3 para aquí cada 20 minutos. Y esto, levantó ligeramente el bastón, es mi bastón. Soy ciego. Brennan estudió el rostro de Jerome. La cabeza de Jerome estaba girada hacia él. Las gafas de sol oscuras reflejaban la propia imagen de Brennan. Para alguien que nunca había sido entrenado para entender la ceguera, parecía contacto visual directo. Me está mirando fijamente, y eso parece un arma. Jerome soltó una pequeña risa involuntaria. No de diversión, sino de la reacción más absurda ante una situación tan ridícula que desafiaba la comprensión inmediata. No lo estoy mirando, señor. Solo oigo su voz. No puedo ver nada. Estas gafas de sol no son una elección de moda. Estoy completamente ciego. Esto es un bastón blanco de movilidad. Es como navego por el mundo de forma segura. La mandíbula de Brennan se tensó. En su experiencia, las personas que afirmaban tener discapacidades a menudo mentían, fingían, intentaban ganar simpatía o evitar consecuencias. Y este hombre, Jerome, estaba girando la cabeza, respondiendo a señales visuales, actuando de maneras que Brennan pensaba que los ciegos no deberían. Bueno, recibimos una llamada sobre un hombre con lo que parecía un arma, y usted coincidía con la descripción. ¿Un arma? La voz de Jerome transmitía incredulidad mezclada con creciente preocupación. Oficial, esto es un bastón blanco plegable con cinta reflectante. Está registrado en la Federación Nacional de Ciegos. Está diseñado literalmente para ayudar a las personas con pérdida de visión a moverse de forma independiente y a señalar a los demás que no podemos ver. Si lo mira realmente, verá que no es un arma. Pero Brennan no miraba el bastón. Estaba observando a Jerome, analizando su lenguaje corporal, convencido de que esto era algún tipo de actuación diseñada para evitar el escrutinio. Necesito ver algo de identificación y necesito que ponga ese bastón en el suelo. La frecuencia cardíaca de Jerome se aceleró. Había oído historias de otros amigos ciegos, historias sobre encuentros policiales que salieron mal, historias sobre ayudas de movilidad confiscadas o destruidas, historias sobre personas ciegas obligadas a navegar sin sus bastones, dejadas vulnerables y desorientadas. Nunca pensó que le pasaría a él. Oficial, estaré encantado de proporcionarle identificación, pero no puedo dejar mi bastón. Es un dispositivo médico. Está protegido por la ley de estadounidenses con discapacidades. Necesito orientarme para caminar de forma segura, para evitar obstáculos. Pedirme que lo suelte es como pedirle a alguien en silla de ruedas que se levante y camine. La mano de Brennan se movió hacia su radio. Señor, no se lo pediré de nuevo. Dejé el bastón. Y le digo que legalmente no puedo cumplir esa solicitud. Soy ciego. Esta es mi ayuda de movilidad. Tengo documentación, tengo identificación, pero no renunciaré a mi capacidad de navegar de forma segura. Aquí es donde la ignorancia se transforma en peligro. El oficial Kyle Brennan nunca había completado una capacitación integral sobre discapacidades. Había asistido a una presentación de PowerPoint de 2 horas durante la capacitación de la academia, pero cubría discapacidades físicas como sillas de ruedas y audífonos, no ceguera. Nunca había aprendido que los bastones blancos están protegidos federalmente. Nunca le habían enseñado que pedirle a alguien que renuncie a su dispositivo de movilidad es ilegal e inhumano. Todo lo que Brennan entendía
Era su entrenamiento sobre cumplimiento y control, la doctrina de que la obediencia equivale a seguridad y la resistencia equivale a amenaza. Y Jerome Washington, sentado en un banco defendiendo su derecho legal a sostener su bastón de movilidad, se registró en la mente de Brennan como resistente. Levántese, manos donde pueda verlas. Jerome no se levantó, no por desafío, sino por necesidad. Levantarse sin su bastón significaba perder su orientación. No podía ver dónde estaba posicionado Brennan, no podía identificar obstáculos a su alrededor, no sabía si había escalones, postes u otros peligros. Levantarse sin su bastón significaba un posible daño. Oficial, por favor, escúcheme. Soy ciego. No puedo verlo. No puedo ver mi entorno. Si me levanto sin mi bastón, no sé dónde estoy. Podría caerme. Podría chocar contra algo. No me estoy negando a cooperar. Estoy intentando mantenerme a salvo. Brennan activó su radio. Centralita, necesito refuerzos en Pratt y Light. Sujeto masculino se niega a cumplir órdenes. Posible arma. Jerome oyó esas palabras y sintió hielo inundar sus venas. Arma. Oficial. Usted está creando una situación peligrosa de la nada. Soy un hombre ciego esperando un autobús. Este es mi bastón. Usted está escalando la situación. Un segundo coche patrulla llegó en 90 segundos. La oficial María Santos bajó, una veterana de 16 años que había trabajado con Brennan en turnos anteriores y había aprendido a cuestionar su juicio. Se acercó e inmediatamente evaluó lo que Brennan aparentemente no podía ver. Un bastón blanco plegable con distintivas marcas reflectantes, un hombre con gafas oscuras y pequeños puntos blancos en las sienes, un indicador común de pérdida de visión, un hombre sentado tranquilamente sin postura agresiva, sin indicadores de amenaza, solo alguien claramente asustado y confundido. Santos había completado capacitación mejorada sobre discapacidades el año anterior. Reconoció exactamente lo que estaba presenciando. Brennan, ¿cuál es la situación? Una llamada anónima informó de posible arma. El sujeto se niega a cumplir. No soltará el bastón que tiene. Santos se acercó a Jerome, su voz tranquila y profesional. Señor, soy la oficial Santos. ¿Puede decirme su nombre? Jerome se giró hacia su voz, aliviado de escuchar a alguien que sonaba menos confrontacional. Mi nombre es Jerome Washington. Soy ciego. Estaba sentado aquí, esperando el autobús de la Ruta 3 para ir a casa después de mi cita de fisioterapia. Este oficial se me acercó y me dijo que soltara mi bastón de movilidad. Le expliqué que no podía hacerlo porque lo necesitaba para orientarme. Lo llamó un arma. No es un arma. Es un bastón blanco. Estoy registrado en la NFB. Tengo mi identificación. Solo quiero ir a casa. Santos examinó de cerca el bastón. Cuerpo blanco, mango negro, bandas rojas reflectantes a intervalos regulares, secciones plegables. Todo en él gritaba ayuda de movilidad, no arma. Brennan, dijo Santos en voz baja, su tono agudo con ira contenida. Ese es un bastón blanco. Él es ciego. Este es un dispositivo de movilidad protegido federalmente. Me mira fijamente. Se está orientando a su voz. Eso es lo que hace la gente cuando no puede ver. Las personas ciegas giran la cabeza hacia el sonido. Eso no es visión, es audición. Santos se volvió hacia Jerome. Señor Washington, le pido disculpas por este encuentro. No está en ningún problema. Tiene todo el derecho legal de esperar aquí su autobús. Jerome exhaló lentamente. Gracias, oficial Santos. Santos se volvió hacia Brennan. Su voz bajó a un susurro furioso. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Detuviste a un ciego por sostener su bastón. Llamaste a un dispositivo de movilidad un arma. Le exigiste que renunciara a la única herramienta que le permite moverse de forma independiente. La cara de Brennan se sonrojó. La llamada decía que la llamada estaba equivocada y usted no verificó antes de escalar. Llamaste a refuerzos para un hombre discapacitado esperando transporte público. Una mujer que había estado observando desde dentro del CBS salió. Oficial, veo a este hombre aquí 2 veces por semana. Siempre espera ese autobús. Es ciego.
Todos en el vecindario lo conocen. Lo que acaba de suceder es discriminación. Varios otros testigos se habían reunido, teléfonos sacados, grabando. La evidencia se estaba acumulando en tiempo real. Videos que mostraban a Jerome sentado pacíficamente. Audio capturando cómo explicaba su ceguera repetidamente. Imágenes de Brennan negándose a escuchar. Santos llamó a un supervisor. El sargento Dennis Cole llegó en 8 minutos. Era un veterano de 23 años que había visto todo tipo de errores de oficiales y no tenía tolerancia alguna para aquellos arraigados en la ignorancia o el prejuicio. Habló con Santos, revisó el bastón él mismo, habló con los testigos y escuchó el relato de Jerome. Luego se acercó a Brennan con una expresión que podía congelar el agua. Insignia y arma de servicio. Licencia administrativa. Efectivo ahora. Los ojos de Brennan se abrieron. Sargento, respondí a una llamada de armas. Detuvo a un hombre ciego por usar su bastón blanco. Llamó a una ayuda de discapacidad protegida, federalmente un arma. Le exigió que renunciara a su capacidad de navegar. Creó una violación de la ADA que ahora está documentada por múltiples testigos con evidencia en video. Insignia, arma, inmediatamente. Brennan los entregó, sus manos temblando por la realización de que su carrera acababa de terminar por algo que todavía no entendía del todo. Cole se volvió hacia Jerome. Sr. Washington, soy el sargento Cole. Le pido disculpas en nombre del Departamento de Policía de Baltimore. Esto nunca debió haber ocurrido. El oficial Brennan no reconoció las adaptaciones para discapacidades que deberían ser instintivas para cualquier oficial capacitado. Llevaremos a cabo una investigación completa. Es libre de irse cuando llegue su autobús y si decide presentar quejas formales o emprender acciones legales, cooperaremos plenamente. Jerome se puso de pie con cuidado, su bastón ayudándole a orientarse. Sargento, aprecio su profesionalismo, pero necesito que entienda algo. Estaba aterrorizado. No podía ver lo que sucedía a mi alrededor. Oí que llamaban a refuerzos. Oí posible arma. Soy un hombre negro ciego sentado en un banco y su oficial me trató como a un criminal. Conozco mis derechos. Conozco la ADA. Sé que lo que acaba de suceder fue ilegal y emprenderé acciones legales. ¿Deberían los bastones blancos agregarse a la capacitación de reconocimiento obligatorio antes de que los oficiales completen la academia? Háganme saber qué piensan. Para esa noche, la historia había explotado en las redes sociales y las noticias locales. Hombre ciego de Baltimore detenido por usar bastón de movilidad. Oficial llama bastón. Blanco, arma. Exige a hombre discapacitado que renuncie a su ayuda. Defensores de la ADA condenan al BPD después de que la policía detuviera a un hombre ciego en una parada de autobús. Múltiples testigos habían subido sus videos. Las imágenes mostraban todo. Jerome sentado pacíficamente en el banco, Brennan acercándose agresivamente. La conversación en la que Jerome explicó pacientemente su discapacidad varias veces. La negativa de Brennan a reconocer lo obvio. La llamada de refuerzos. La intervención de Santos. La creciente multitud de testigos. Las organizaciones nacionales de discapacidades respondieron de inmediato. La Federación Nacional de Ciegos emitió una declaración demoledora. El Consejo Americano de Ciegos pidió la destitución de Brennan y una reforma en todo el departamento. La Red Nacional de Derechos de Discapacitados ofreció representación legal a Jerome, aunque no la necesitó. Contrató a un abogado de derechos civiles especializado en violaciones de la ADA en 24 horas. La demanda nombró al oficial Kyle Brennan, a los supervisores que desestimaron sus 13 quejas anteriores y al Departamento de Policía de Baltimore. Las reclamaciones eran exhaustivas. Discriminación por discapacidad según la ley de estadounidenses con discapacidades. Detención ilegal sin sospecha razonable o causa probable. Falta de provisión de alojamiento razonable para la discapacidad. Violación de derechos civiles federales. Infligir intencionalmente angustia emocional, indiferencia deliberada por parte del departamento al patrón documentado
de paradas discriminatorias de Brennan. La demanda incluía el registro disciplinario completo de Brennan, 13 quejas formales a lo largo de 5 años, 12 involucrando a hombres negros en espacios públicos. Cada una de ellas desestimada, con capacitación que nunca se aplicó, ni una sola resultó en disciplina significativa. Los abogados de la ciudad de Baltimore examinaron el caso y llegaron a una conclusión ineludible. La ciudad no tenía defensa. Las grabaciones de la cámara corporal evidenciaron a Brennan deteniendo a un hombre ciego, quien portaba un bastón blanco fácilmente reconocible. El audio capturó a Jerome explicando su condición de forma clara y paciente. Las imágenes demostraron cómo Brennan intensificaba la situación a pesar de estas explicaciones. Testigos corroboraron cada detalle. Las violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, eran evidentes y las transgresiones a los derechos civiles innegables. La ciudad llegó a un acuerdo 14 meses después, desembolsando $1 millón a Jerome Washington, uno de los acuerdos por discriminación por discapacidad más cuantiosos en la historia de Maryland. El oficial Kyle Brennan fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de cese era exhaustiva e inequívoca. El oficial Brennan había retenido a un individuo con discapacidad por hacer uso de un dispositivo de movilidad protegido por ley federal. Se evidenció una profunda ignorancia en materia de adaptaciones para la discapacidad, pese a la capacitación disponible. Brennan había interpretado un bastón blanco, el símbolo universal de la CEWAC, como un arma potencial. Escaló una situación no amenazante, lo que requirió la intervención de un supervisor y generó una responsabilidad considerable para el departamento. Su historial de detenciones discriminatorias, documentado a través de 13 quejas en 5 años, reveló una incapacidad para servir sin prejuicios. Se procedió a la terminación inmediata de su empleo, sin posibilidad de apelación. El nombre de Brennan fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, poniendo fin permanentemente a su carrera en las fuerzas del orden. En todos los estados intentó apelar a través de su sindicato. La organización revisó las grabaciones de la cámara corporal donde Brennan calificaba un bastón blanco como arma y declinó impugnar el despido. No existía defensa alguna. Brennan emitió un breve comunicado a través de su representante legal. Fallé en identificar adecuadamente el dispositivo de movilidad del señor Washington y no apliqué de manera suficiente la capacitación en concienciación sobre discapacidad. Asumo la responsabilidad. La respuesta de Jerome Washington fue directa y contundente. El oficial Brennan no falló en identificar mi bastón. Se negó a escuchar cuando se lo identifiqué múltiples veces. Eligió ver un arma porque ya había decidido que yo era una amenaza. Eso no es un fallo de capacitación, es un fallo de carácter, facilitado por un departamento que ignoró 13 quejas. La policía de Baltimore se vio sometida a un intenso escrutinio desde múltiples frentes. ¿Cómo había continuado patrullando Brennan con 13 quejas? ¿Por qué la capacitación en concienciación sobre discapacidad era opcional y no obligatoria? ¿Qué medidas de rendición de cuentas existían para oficiales con patrones documentados de discriminación? Asuntos Internos inició una revisión sistémica. Sus hallazgos confirmaron lo que los defensores venían argumentando durante años: quejas documentadas pero no investigadas a fondo, requisitos de capacitación asignados pero nunca verificados, supervisores que priorizaban la retención del oficial sobre la protección comunitaria. No había educación obligatoria sobre derechos de las personas con discapacidad, a pesar de la considerable población con esta condición en Baltimore. 11 meses después se anunciaron reformas: capacitación obligatoria y exhaustiva en concienciación sobre discapacidad antes de la patrulla individual, investigación automática activada por 3 quejas similares en un período de 2 años, revisión en tiempo real de las cámaras corporales en todos los encuentros que involucraran adaptaciones para la discapacidad, asociación formal con organizaciones de derechos de las personas
con discapacidad para la educación continua de los oficiales, periodo de formación en campo extendido con protocolos de evaluación mejorados. Jerome Washington testificó ante el Consejo Municipal de Baltimore en una declaración clara, mesurada y demoledora. He sido ciego durante 11 años. He aprendido a cocinar por mi cuenta, a mantener mi apartamento, a conservar un empleo, a navegar el transporte público y a vivir de manera independiente. Mi bastón blanco hace todo eso posible. No es solo una herramienta. Es mi independencia. Es mi seguridad. Está protegido por ley federal por una razón. El oficial Brennan me vio sostenerlo y decidió que era un arma. No porque pareciera amenazante, sino porque en su mente un hombre negro sosteniendo algo en público debía ser peligroso. Hizo una pausa. Le dije que era ciego. Le expliqué qué era el bastón. Cité la hada. Fui paciente y tranquilo a pesar de estar aterrorizado. Y aún así, pidió refuerzos. Aún así, exigió que entregara mi dispositivo de movilidad. Aún así, creó una situación en la que temí genuinamente por mi seguridad. Eso no es un accidente. Eso no es un malentendido. Eso es un prejuicio tan profundo que anula el sentido común, la ley federal y la decencia humana básica. Su voz se fortaleció. $1 millón es significativo, pero no cambia lo que sucedió. No borra el trauma de ser criminalizado por ser ciego y negro. No restaura mi sensación de seguridad cuando espero un autobús. Y no evita que el próximo Kyle Brennan detenga a la próxima persona ciega que resulte ser negra y que sostenga un bastón blanco. ¿Por qué algunos oficiales interpretan las adaptaciones para la discapacidad como comportamiento sospechoso? Comenta tus pensamientos. Esto no se trató de una tarde de viernes. Esto no se trató de una parada de autobús. Se trató de un sistema que permitió a Kyle Brennan perfilar personas durante 5 años sin consecuencias significativas. 13 quejas, 12 involucrando a hombres negros, todas documentadas, todas archivadas, todas desestimadas, con una capacitación que no cambió nada. La ley de estadounidenses con discapacidades se convirtió en ley federal en 1990. Más de 3 décadas de protecciones legales, más de 30 años de requisitos para que los dispositivos de movilidad sean reconocidos y acomodados. Y sin embargo, el oficial Brennan en 2024 no sabía que un bastón blanco significa ceguera. No reconoció el símbolo más universalmente entendido de la pérdida de visión. No entendió que exigirle a alguien que entregue su bastón es funcionalmente idéntico a exigirle que acepte la impotencia. Eso no es ignorancia individual, es fracaso institucional. Jerome Washington pagó el precio. Traumatizado en una parada de autobús, criminalizado por ser ciego, obligado a defender su derecho a la independencia básica en público. La carrera de Kyle Brennan ha terminado. Eso es rendición de cuentas. La ciudad pagó $1 millón. Eso es justicia. Pero el dinero no elimina el miedo. Los despidos no deshacen el daño psicológico y las reformas implementadas después de 13 quejas son reformas que llegaron 12 quejas tarde. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Los departamentos finalmente exigirán la concienciación sobre discapacidad antes de que los oficiales patrullen solos? ¿Finalmente tratarán la tercera queja con la seriedad de la 13ª? ¿Entenderán finalmente que el perfilado se extiende más allá de la raza para incluir cualquier característica que haga que alguien parezca diferente, amenazante, otro, para oficiales entrenados para ver peligro en todas partes? Porque si no, arreglamos el sistema que permitió que Kyle Brennan patrullara a través de 13 quejas, si no abordamos la cultura que trata la discapacidad como engaño en lugar de diversidad, entonces simplemente estamos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, a la próxima persona ciega detenida por sostener un bastón. Comenta si esto debería ser ley federal. Cualquier oficial que detenga a alguien por usar una ayuda federalmente protegida para la discapacidad enfrentará la desertificación inmediata y permanente, sin reentrenamiento, sin apelaciones, despido automático.
Y si crees que estas historias importan, si piensas que la concienciación crea rendición de cuentas y la rendición de cuentas crea cambio, entonces haz clic en ese botón de suscribirse porque seguimos exponiendo estos patrones, seguimos exigiendo un futuro mejor, seguimos luchando por las personas con discapacidad, los marginados, las personas que merecen existir sin miedo. Esto no se trata solo de un oficial o un hombre ciego.